Hay un Quick Check junto a la autopista, no muy lejos de donde vivo. Es prácticamente lo único que está abierto las 24 horas en mi pueblo rural perdido en medio de la nada. Está a unos 25 minutos de distancia si voy rápido, lo cual casi siempre hago. Así que para traducirlo para todos ustedes, gente de ciudad, básicamente está a la vuelta de la esquina. Mi horario de sueño es absolutamente horrible, así que he ido a ese Quick Check más veces de las que puedo contar. Me gusta pensar que tengo un aspecto bastante genérico y poco llamativo, del tipo que se mezcla fácilmente con el entorno, pero no me sorprendería que algunos de los empleados del turno nocturno ya me reconozcan. Esto ocurrió apenas la semana pasada, así que la mayoría de los detalles siguen dolorosamente frescos en mi mente. Era pasada la medianoche y estaba programando en mi laptop. Mi productividad y concentración alcanzan su punto máximo entre las 9 de la noche y las 3 de la madrugada, así que estaba completamente metido en ese estado de flujo que cualquier trabajador duro anhela. El problema de trabajar hasta tarde es que pasas de estar perfectamente cómodo a morirte de hambre en cuestión de minutos. Y eso fue exactamente lo que me llevó a cerrar todo e ir a buscar algo para comer alrededor de la razonable hora de las 2 a.m. Para que tengan una idea clara, debo mencionar que la carretera que conduce al Quick Check es más bien un camino local que una autopista interestatal, así que normalmente está completamente desierta. El trayecto hasta allí fue relativamente tranquilo. Llegué al Quick Check, pedí un sándwich en uno de los mostradores y me puse a recorrer los pasillos mientras esperaba. La mezcla de cafeína con la que suelo estar estimulado y el TDAH con el que nací hacen que me resulte difícil quedarme quieto, así que estaba caminando de un lado a otro cerca de una esquina de la tienda cuando noté algo extraño. Al final de uno de los pasillos, frente a uno de los refrigeradores que cubrían la pared del fondo, había una persona sentada en el suelo con las piernas cruzadas. La escena era tan rara que al principio la ignoré, pero de inmediato giré la cabeza para asegurarme de que no lo había imaginado. Y no lo había hecho. Había literalmente una persona sentada en el suelo al final del pasillo, mirando fijamente el refrigerador como si lo estuviera examinando. No podía ver mucho más que el abrigo marrón y los jeans que llevaba puestos. Necesitaba verlo mejor, al menos su cara, así que caminé unos pasillos más allá. Mi plan era doblar la esquina rápidamente, echarle un buen vistazo y luego regresar por otro pasillo, idealmente antes de que se diera cuenta de que lo estaba mirando. Mirar fijamente a desconocidos es obviamente de mala educación, así que no quería que me sorprendiera haciéndolo. Intenté parecer discreto, o al menos fingir que estaba revisando los snacks, pero supongo que no lo hice muy bien, porque en cuanto giré la esquina para mirarlo, él giró la cabeza de golpe y me miró directamente. Su movimiento fue tan brusco que me quedé congelado por unos segundos, olvidando por completo qué estaba haciendo allí. Y déjenme decirles algo. Con una sola mirada confirmé que ese tipo no era normal en absoluto. Olvídense de que estuviera sentado en el suelo mirando un refrigerador. Ese tipo definitivamente estaba bajo los efectos de algo. Podía notarlo por sus ojos anormalmente abiertos y por la forma en que su labio temblaba, vibrando de manera incontrolable, casi como si tuviera frío, aunque en realidad hacía bastante calor dentro de la tienda. Además, llevaba una chaqueta. Su postura también era extraña, toda torcida, como si estuviera haciendo esfuerzo en lugar de simplemente estar sentado, si es que eso tiene sentido. Pero lo peor de todo fue la mirada que me lanzó. No estaba sonriendo, pero tampoco fruncía el ceño. Me miraba fijamente con una expresión completamente vacía, una mirada muerta que hacía parecer que él mismo estaba muerto. Toda la escena era aterradora. Después de mirarnos durante un tiempo incómodamente largo, finalmente aparté la vista y me metí rápidamente por uno de los pasillos, ansioso por tomar mi comida e irme. Pero aún no estaba lista. Me quedé esperando en el mostrador. La ansiedad empezaba a afectarme, así que me coloqué de forma que pudiera ver la esquina de la tienda donde él había estado sentado. Esperaba a medias que apareciera desde algún pasillo, y sinceramente no sé qué habría hecho si eso pasaba, pero nunca apareció. Finalmente mi comida estuvo lista. Salí de la tienda de inmediato sin pensarlo 2 veces. Creí que ahí terminaba todo. Pero cuando estaba girando para volver a la carretera, vi algo moverse por el rabillo del ojo.
Miré de nuevo hacia la tienda y vi a una persona corriendo a toda velocidad desde la entrada hasta el extremo más alejado del estacionamiento. Yo ya estaba medio incorporado a la carretera, pero en cuanto vi lo que parecía ser un abrigo marrón, supe que era él. Mientras pasaba frente al Quick Check, miré una vez más y vi que el tipo se estaba subiendo de un salto a una camioneta. Ni siquiera quise imaginar qué podría estar apurado por hacer alguien así a las 2 de la mañana. Solo me sentí agradecido de no tener nada que ver con eso. Aceleré, deseando simplemente llegar a casa en paz. Después de unos minutos, las luces fluorescentes de la tienda desaparecieron en la oscuridad detrás de mí, y nuevamente estaba conduciendo por una nada absoluta. Estoy acostumbrado a ser el único coche en la carretera a esas horas, por eso fue tan sorprendente cuando noté unos faros en el retrovisor. Pero fue aún más sorprendente cuando me di cuenta de que esos faros se estaban acercando, lo que significaba que iban más rápido que yo, y yo no precisamente estaba respetando el límite de velocidad. Mi primer pensamiento fue que me iban a detener, así que instintivamente reduje un poco la velocidad. Los faros seguían acercándose y supe lo que iba a pasar. Las luces de la policía iban a empezar a parpadear y mi noche se arruinaría. Pero cuando el vehículo finalmente estuvo lo suficientemente cerca, me di cuenta de que no era un policía. Era él, ese tipo del Quick Check. Era el mismo vehículo del estacionamiento. Nunca en mi vida he estado tan seguro de algo. Volví a pisar el acelerador con fuerza. El tipo detrás de mí comenzó a hacerme señas con las luces y a tocar la bocina, y no sabía qué hacer. Intentar huir o detenerme y rezar para que siguiera de largo. Yo iba en un sedán y él en una camioneta, así que pensé que podía dejarlo atrás. Pero cuanto más rápido iba, más aterrorizado me sentía. Solo puedo describir esa sensación como terror puro, la sensación de que literalmente estás a punto de morir. Cuando alcancé las 100 millas por hora, una voz en mi cabeza gritaba que iba a morir si seguía acelerando. Me moví al carril derecho en la esperanza de que me rebasara, pero en lugar de eso, él también se movió para quedarse detrás de mí. Empecé a desacelerar con la intención de orillarme, pero en el momento exacto en que levanté el pie del acelerador, la camioneta me embistió. Sujeté el volante con fuerza para estabilizar el coche y comprendí que estaba en una situación de vida o muerte. Ese tipo estaba intentando matarme. Todo sucedía demasiado rápido, no podía pensar. Sabía que iba a intentar golpearme de nuevo, y a esa velocidad tenía claro que sería un milagro no perder el control. No sé si fue el terror o mi instinto de supervivencia, pero en el momento en que vi que venía otra vez, giré bruscamente a la izquierda y pisé los frenos. La camioneta salió disparada hacia adelante. Vi que zigzagueó varias veces antes de perder el control y salir de la carretera hacia un campo. A pesar de lo violentamente que me temblaban las manos y del miedo que sentía, me obligué a seguir conduciendo. Aceleré todo el camino hasta casa. En cuanto entré, llamé a la policía y reporté el incidente. No es que pudiera describir exactamente dónde había ocurrido, pero tomaron mi declaración de todos modos, y estuve más que dispuesto a darla. Sé con certeza que el Quick Check tiene cámaras de seguridad en su estacionamiento, así que estoy bastante seguro de que terminarán atrapando a ese tipo. Solo ha pasado una semana desde que ocurrió, pero aún no he oído nada. Mi coche no quedó demasiado dañado, pero todavía necesito repararlo. En cuanto a por qué demonios ese tipo fue tras de mí, tu suposición es tan buena como la mía. Solo espero no volver a verlo nunca más. Esto ocurrió en el verano de 2022. Yo tenía 25 años y trabajaba en lo que supongo que podría llamarse un empleo poco común en logística. Transportaba productos electrónicos reacondicionados y piezas personalizadas para PC para una startup de entregas de última milla que intentaba competir con Amazon en mercados rurales extraños. Las rutas eran largas y completamente erráticas. A veces conducía durante 12 horas seguidas, muchas veces de noche, atravesando zonas remotas del suroeste que la mayoría de las empresas de reparto se negaban a cubrir. El pago era lo suficientemente bueno como para que valiera la pena, y no me molestaban los viajes largos, ya que crecí en una familia acostumbrada a los viajes por carretera. Esa noche en particular estaba en el tramo final de una ruta de Phoenix a Lovington. Eran alrededor de la 1 de la madrugada y avanzaba por este tramo desolado de la Ruta 82, pasando por las afueras del Bosque Nacional Lincoln en el sur de Nuevo México. Si nunca has conducido por esa zona de noche, es difícil describir lo aislado que se siente. La carretera es estrecha y está mal iluminada.
Con suerte puedes ver otro coche cada 20 o 30 minutos, pero hay algo particular en ese tramo. Es la única ruta accesible que atraviesa la zona por kilómetros. Las alternativas de GPS añadirían unas 2 horas al viaje, llevándote hacia el norte por Carrizo o algo parecido. Así que, si necesitas ir del punto A al punto B en esa parte de Nuevo México, prácticamente tienes que tomar la Ruta 82. En fin, iba escuchando podcasts de crímenes reales cuando tomé una curva y vi un hatchback rojo mal estacionado en el arcén de grava con las luces intermitentes encendidas. Reduje la velocidad un poco por costumbre. Al acercarme, los faros iluminaron a una mujer de pie junto al coche. Tenía el teléfono levantado en el aire, como si estuviera intentando captar señal. Mi primer instinto fue seguir de largo. No es que sea insensible, pero tampoco soy ingenuo respecto a las situaciones en las que uno puede meterse en esa parte del estado a esa hora de la noche. Pero luego pensé en mi propia novia o en mi hermana, y en cómo me gustaría que alguien se detuviera si ellas estuvieran varadas en medio de la nada. Además, no estaba completamente indefenso. Tenía una Glock 43 colocada en una junta justo debajo de la columna del volante. Nunca obtuve permiso explícito de la empresa para ir armado, pero considerando algunas de las zonas a las que hacíamos entregas, me parecía simple sentido común. Reduje la velocidad y bajé la ventanilla del pasajero apenas unos centímetros. La mujer, que no parecía mucho mayor que yo, se acercó de inmediato e intentó abrir la puerta del pasajero, que estaba cerrada. Dijo que necesitaba que la llevara a la gasolinera más cercana y afirmó que su coche acababa de apagarse y que no podía comunicarse con nadie por teléfono. Su voz tenía una cualidad nerviosa, temblorosa, como si estuviera muy estresada o quizá bajo los efectos de algo. Dudé algunos segundos. La situación se sentía un poco extraña, pero lo que terminó de inclinar la balanza fue saber que tenía un arma al alcance. Pensé que si la cosa se ponía fea, podría manejarla. Así que desbloqueé la puerta. Ella subió rápidamente y murmuró un vago y ligeramente arrastrado «muchísimas gracias», sin siquiera mirarme. La forma en que arrastraba las palabras me hizo pensar que estaba borracha o al menos un poco tomada, lo cual me puso en alerta. Antes de arrancar le hice algunas preguntas obvias, si había chocado con algo o si el motor simplemente se había apagado, ese tipo de cosas, pero ella evitaba responder, insistiendo una y otra vez en que simplemente condujera. Nada de lo que decía tenía mucho sentido, y mientras más hablaba, más me inclinaba a echarla del coche. Estaba a punto de tomar una decisión cuando miré su coche una vez más. Para mi horror, un hombre salió de detrás de él, como si hubiera estado escondido allí todo el tiempo. La adrenalina se disparó y volví la vista al frente. Había otra figura que se había colocado directamente en medio de la carretera, a unos 15 metros delante de nosotros. Tenía algo largo en las manos, tal vez un bate o un tubo. No podía distinguirlo bien. Empezó a avanzar hacia mi coche y fue entonces cuando mi instinto de supervivencia tomó el control. Aceleré a fondo. No intenté ser sutil en absoluto. La mujer se giró bruscamente para mirar atrás y comenzó a gritar. Luego se inclinó y empezó a buscar algo dentro de su bolso. Tuve la sensación de saber exactamente qué estaba buscando. Antes de que la situación escalara, le grité que se quedara quieta y saqué mi arma. No se la apunté, sino que la apoyé sobre el volante para que pudiera verla claramente. Fuera lo que fuera que estaba buscando, se detuvo de inmediato. Le dije que no se moviera, y no lo hizo. Para mi sorpresa, también dejó de hablar. Simplemente se quedó mirando al frente con una expresión que no supe interpretar. Por suerte para ella, estábamos a menos de 30 minutos de Artesia. Después de una media hora bastante tensa, entré a una gasolinera. Había otros 2 vehículos en el estacionamiento, ambos trailers. Le dije que se bajara. Al principio se negó y dio alguna razón estúpida que ya no recuerdo. Entonces me incliné sobre ella, abrí la puerta del pasajero de un tirón y prácticamente la forcé a salir del vehículo. Tropezó hacia atrás y cayó sobre el pavimento, gritando algo completamente incomprensible. Alguien comenzó a correr hacia nosotros, probablemente uno de los camioneros, y ya podía imaginar las acusaciones que estaban a punto de surgir. Todo lo que ese tipo había visto era a mí sacando a una mujer del coche, y no tenía ganas de lidiar con esa situación ni un segundo más. Así que no lo hice. Le grité una advertencia sobre las malas intenciones de ella, pero eso fue todo.
Luego arranqué a toda velocidad del lugar antes de que pudiera acercarse y no miré atrás. Conduje hasta otra gasolinera y empecé a llenar el tanque. Luego caminé hacia el lado del pasajero para revisar el asiento. Enterrados entre los cojines, encontré una batería de teléfono desechable y un paquete sellado de bridas de plástico. Ni siquiera quise pensar en ello. Tiré todo a la basura y volví a la carretera, ansioso por terminar el viaje. Nunca reporté nada de esto, ni a la policía y definitivamente tampoco a la empresa. No porque no creyera que valiera la pena reportarlo, sino porque, legalmente hablando, no tenía muchas ganas de explicarles a un grupo de policías por qué conducía armado o por qué había sacado físicamente a alguien de mi vehículo. No voy a entrar en detalles, pero puedes unir los puntos tú mismo. De algo sí estoy seguro: haber estado armado esa noche muy probablemente me salvó la vida. Esto ocurrió hace unos 3 años, cuando mi esposo y yo estábamos conduciendo a través del país desde Utah hasta Georgia. Aunque la ruta que habíamos planeado no era la más directa, pasaba por algunos lugares que mi esposo realmente quería visitar. La desventaja de eso era que atravesaríamos algunos tramos de carretera bastante desolados. La peor parte fue este tramo del oeste de Kansas a lo largo de la Ruta 400 de Estados Unidos, básicamente más de 100 millas de nada más que tierras de cultivo. Habíamos estado conduciendo durante la mayor parte del día y yo me quedé dormida en el asiento del pasajero alrededor del atardecer. Soy de esas personas que pueden dormir en cualquier lugar dentro de un coche en movimiento, así que estuve completamente dormida durante varias horas. Alrededor de las 10 de la noche, me desperté cuando el coche empezó a reducir la velocidad y me di cuenta de que mi esposo había entrado en una pequeña gasolinera al costado de la carretera. Mi esposo dijo que iba a comprar algunos snacks y llenar el tanque. Pensé que tal vez sería mi última oportunidad en un buen rato para usar un baño de verdad, así que me bajé y entré a la tienda. No me molesté en llevar mi teléfono ni mi bolso. Quiero decir, solo iba a entrar y salir, así que no vi realmente la necesidad. El cajero era un hombre mayor que ni siquiera levantó la vista cuando entré. Los baños estaban al fondo de la tienda, al final de un pasillo lateral estrecho. Cuando abrí la puerta del baño de mujeres, casi choqué de frente con una mujer que salía de uno de los cubículos, lo cual no habría sido tan notable de no ser por su apariencia. Tenía el cabello gris desordenado y descuidado, que sinceramente se veía bastante desagradable y extrañamente pegajoso. También llevaba unas chanclas de espuma que hacían un suave sonido de golpeteo. Como si eso no fuera lo suficientemente extraño, lo que más destacaba era el abrigo grueso de color morado y verde en el que estaba envuelta. Y déjenme recordarles que estábamos en Kansas, en pleno verano, y probablemente hacía unos 27 grados Celsius. Llevaba una bolsa de plástico de supermercado amarrada, y cuando me vio, simplemente se quedó mirándome fijamente. No era una mirada normal de «oh, disculpa», sino una mirada fija, intensa, que se sentía extrañamente expectante, como si estuviera esperando que yo dijera o hiciera algo específico. No sabía qué se suponía que debía hacer, así que solo le hice un pequeño gesto con la cabeza de manera educada e intenté pasar a su lado, pero ella no se apresuró precisamente a dejarme pasar. Pensé que ahí terminaría todo, que ella se iría y yo podría seguir con mi vida, pero no. En lugar de irse, la mujer se dio la vuelta para seguirme y avanzó hacia la zona de los lavabos. Pero no abrió el grifo, no se miró al espejo, ni hizo ninguna de las cosas normales que uno hace frente a un lavabo. Simplemente se quedó allí, con los brazos a los costados, como si nuevamente estuviera esperando que yo hiciera algo específico. No sabía qué se suponía que debía hacer, así que solo entré al cubículo más cercano y cerré con seguro. En cuanto me senté, me arrepentí inmediatamente de no haber llevado mi teléfono ni nada conmigo. No tenía forma de enviarle a mi esposo si algo salía mal y empezaba a sentir que definitivamente había algo muy raro en esa mujer.
Me quedé sentada allí lo que pareció varios minutos, simplemente esperando a que se fuera. Finalmente, escuché el suave golpeteo de sus chanclas dirigiéndose hacia la puerta, luego el sonido de la puerta del baño abriéndose y cerrándose de golpe. Esperé unos momentos extra para estar seguro de que realmente se hubiera ido. Y entonces me di cuenta de algo. Todavía podía escuchar respiración. No la mía, la de alguien más, proveniente de algún lugar dentro del baño. Caí en cuenta de que había fingido irse. Debió haber abierto y cerrado la puerta con fuerza para que pareciera que se había ido, pero seguía allí dentro, de pie, en silencio en algún lugar cerca de la salida, probablemente en la esquina junto a la puerta, justo fuera de mi campo de visión. No me moví, me quedé completamente en silencio durante un largo rato, tratando de controlar mi respiración porque me aterraba la idea de que pudiera escucharme. En todo el tiempo pensaba en lo estúpida que había sido por no llevar mi teléfono. Finalmente, la puerta se abrió y se cerró otra vez. La respiración también se detuvo, lo que me provocó una enorme sensación de alivio. Aún así, no estaba completamente convencida, así que esperé otro medio minuto más o menos. Justo cuando estaba a punto de quitar el seguro del cubículo, escuché un fuerte jadeo, como si alguien hubiera estado conteniendo la respiración, seguido de la puerta del baño abriéndose y cerrándose una vez más. Ahí fue cuando realmente empecé a entrar en pánico. Esa mujer había fingido salir del baño 2 veces. No tenía absolutamente ninguna idea de qué quería, pero el hecho de que estuviera jugando esos juegos conmigo dejaba claro que, fuera lo que fuera, no era nada bueno. No sabía qué hacer. Parte de mí estaba segura de que ya se había ido, pero si había fingido irse 2 veces, no era descabellado pensar que lo hubiera hecho una tercera. Finalmente, la tensión me estaba matando y no pude soportarlo más. Abrí el cubículo lo más silenciosamente que pude y salí, esperando completamente verla allí parada, pero el baño estaba vacío. Me lavé las manos lo más rápido posible y salí del baño. No tenía idea de a dónde había ido la mujer ni de si me estaba esperando en algún otro lugar de la tienda. Cuando regresé a la parte principal, había un hombre grande pagando en el mostrador. Me quedé cerca de uno de los estantes de la entrada hasta que terminó su compra y salió. Entonces lo usé como cobertura para salir de la tienda. Pensé que si la mujer estaba afuera, al menos habría otra persona cerca. Parte de mí pensaba que estaba siendo exageradamente paranoica, pero esa idea se hizo pedazos en el momento en que salí al exterior. En cuanto crucé la puerta, la vi de nuevo. Estaba merodeando a un lado de la entrada principal de la tienda, esta vez claramente fulminándome con la mirada. Tenía algo en la mano que no pude distinguir del todo. Parecía un cuchillo, pero no estaba segura. La forma en que lo sostenía y la manera en que estaba ligeramente agachada, como preparándose para lanzarse, sinceramente hacía parecer que estaba a punto de atacarme. Me preparé mentalmente para tener que gritar, correr o incluso pelear, pero en lugar de avanzar hacia mí, la mujer se dio la vuelta rápidamente y caminó por el costado del edificio hacia la parte trasera. Corrí hacia nuestro coche y me subí tan rápido como pude. Mi esposo parecía confundido y me preguntó por qué me había tardado tanto. Le dije que se lo explicaría una vez que estuviéramos de nuevo en la carretera. No me cuestionó y simplemente arrancó. Mientras nos alejábamos, miré hacia atrás y vi a la mujer de pie en el borde del edificio, observando nuestro coche. No sé por qué, pero verla allí me hizo sentir profundamente inquieta e incómoda. Le conté todo a mi esposo, y él se molestó un poco conmigo por no haber llevado mi teléfono para llamarlo en busca de ayuda, lo cual fue justo, pero eso fue todo, y los dos acordamos intentar olvidar todo el asunto y volver a disfrutar del viaje.